Vamos a representar en perspectiva cónica, oblicua y frontal estas dos figuras. Tenemos, por ejemplo, el plano de cuadro y tenemos, por ejemplo, aquí una figura en posición frontal. La voy a poner en el cuadro o la voy a separar mejor. Y por el punto medio tenemos la arista superior, es un prisma. Entonces esta será la figura y tenemos ese mismo prisma, lo vamos a dibujar, por ejemplo, aquí, así. Entonces marcamos aquí la línea meridiana y tenemos el mismo prisma, ¿no? Entonces vamos a representar estos dos prismas de manera que el punto de vista, por ejemplo, pues quede centrado entre ellos. Lo voy a poner, por ejemplo, por aquí. V, ¿no? O sea que tenemos ahí el punto de vista y las dos figuras. Por último, no voy a representar el alzado porque sé que son triángulos equiláteros. En todo caso, puedo proyectar, vamos a hacerlo. Entonces cojo una de estas dos figuras, digo que es igual y voy a proyectar el alzado, por ejemplo, aquí. Así. Entonces tengo aquí la proyección en alzado de la figura y marco la línea de tierra. Con lo cual ya sé que esta figura tiene esta forma. Vale. O sea que tenemos las dos figuras, esto está alineado en vertical y bueno, en ortogonales a la línea de tierra, y las dos figuras son iguales y hay que hacerlas en cónica. O sea, ¿cómo ve este señor las dos figuras bajo este punto de vista y, por ejemplo, a esta altura? Vamos a poner aquí la altura del horizonte, una línea siempre paralela a la línea de tierra, H y línea del plano de cuadro, ¿no? Bueno, esto sí, hacemos nuestro boceto en el espacio, tenemos una figura, viene por aquí, aquí está el plano geometral, plano del suelo, tenemos aquí la línea del horizonte, tenemos aquí el punto de vista V y su proyección ortogonal P. Y por último tenemos aquí la forma cuadrada y se pide ver cómo ve esta forma el señor bajo ese punto de vista, ¿no? Sabiendo que aquí pues tiene un triángulo equilátero en posición vertical y aquí otro triángulo. O sea que esta será la figura. Bueno, pues decíamos que la representación de cualquier línea que siga una dirección dada por V, hacemos la misma dirección obteniendo su fuga, o sea, la perspectiva de A será A'. Y hacemos lo mismo con todas las líneas y así vamos obteniendo la perspectiva sobre el cuadro, que es el plano del papel, ¿no? Entonces, si prolongamos todas las líneas del dibujo, pues tenemos que las tres líneas vienen por aquí. Tenemos ahora que estas dos líneas vienen por aquí, cortan al cuadro, de esta manera obtenemos aquí las trazas. Línea A, línea B, trazo de A, trazo de B. Vale. Y lo mismo aquí. Prolongo las líneas y tengo ahí las trazas de esa figura. Entonces tengo aquí la línea C, D, E, las tres líneas C, D, E, con sus trazas correspondientes. Vale. Bueno, pues las trazas las debo subir siempre a la línea de tierra mediante líneas ortogonales. Ahí tengo una, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Lógicamente las distancias serán iguales porque aquí también lo son. Al hacer proyección oblicua, pues van a ser iguales. Hago aquí la ortogonal y hago aquí la ortogonal, con lo cual ya tengo los 5 puntos. Y ahora por último lo que hago es paralelas a las líneas del prisma. Entonces al hacer una paralela tengo aquí una fuga y al hacer una paralela a esta lo haré con espada y cartabón, tengo aquí la otra fuga. Ni que decir tiene que como esto es de 90, aquí también saldrá de 90. Entonces tengo las dos fugas que voy a marcar en color rojo. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Bueno, por último, las fugas mediante verticales o ortogonales al horizonte las subo siempre aquí al horizonte, las fugas siempre al horizonte, mientras que las trazas las tengo aquí. Entonces estas tres líneas siguen la dirección hacia esta fuga, pues ya la trazo. 1, 2 y 3. Mientras que estas dos salen de estos dos puntos y van hacia aquella fuga, o sea que sale de este punto, ya la trazo. 1 y 2. Bueno, pues ya tengo ahí la perspectiva de estos dos rectángulos que son estos dos. Mientras que al hacer una paralela a estas tengo aquí el punto de fuga que subo mediante una vertical. Por tanto, las tres líneas serán estas tres. Prolongo esta.
Bueno, pues ya tengo estas tres líneas que corresponden a estas tres y estas tres que corresponden a estas tres. Por último, hago una línea 45. Si esto fuera una escuadra, esto también sería 45, pero bueno, es evidente que parece que no lo es, ¿no? Vamos a ver si lo es. Si realmente lo fuera, pues aprovecharía, bueno, casualmente está a 45 grados. Bueno, entonces puedo aprovechar esta dirección y esta fuga. Entonces, si hago aquí esta línea, será paralela a estas, sale de esta traza, que proyecto ortogonalmente, y va a esta fuga. Por lo tanto, detecta estos dos puntos de intersección, el punto P y el punto Q. Y aquí detecta esos dos puntos, son estos dos, por los que pasan líneas paralelas a la línea de tierra. O sea que ya tengo este cuadrado. Bueno, tengo los dos cuadrados divididos en dos rectángulos y le voy a dar sombras para que se perciban mejor. Entonces aquí tenemos un rectángulo con sus dos, un cuadrado con sus dos rectángulos, y aquí tenemos el otro en perspectiva. Con lo cual ya tengo la perspectiva de las dos figuras, ¿no? Vamos a darle así un tramado para que se vea más claro. Y vamos a darle un poco de sombra. Entonces ahí están los dos cuadrados en perspectiva. Bueno, por último, como estas no son figuras planas, sino que realmente esto es un prisma, ¿no? Aquí marcaríamos el plano de cuadro que está solapando ahí la figura. Bueno. Entonces tenemos el prisma que en realidad se apoya en el suelo, como vemos aquí, y los dos prismas son iguales, ¿no? Bueno, pues vamos a representar entonces, voy a poner esto más claro, voy a hacer estas discontinuas detrás del plano y aristas no visibles, y lo mismo todo por aquí. Bueno, pues decía que iba a representar por último la altura, y la altura pues la puedo colocar a partir de este punto. Entonces mido aquí la altura que tiene el triángulo, es esta altura, H, desde este punto hasta este. Entonces la cojo con el compás, esta altura, y ahora la colocaré en verdadera magnitud aquí sobre la vertical. Y sobre esta vertical, ya que es la traza de la línea meridiana, entonces cojo las dos alturas, una y otra. Entonces al proyectar hacia este punto, tengo que, levantando una vertical aquí, pues corta en este punto, levantando una vertical aquí, corta en este, ¿no? Y lo mismo, al levantar dos verticales por estos dos puntos, una y otra, vemos que corta en estos dos puntos. O sea, corta en este punto y corta en este. Por lo tanto, si uno estos dos puntos con estos de aquí, y lo mismo aquí, pues ya tengo las dos figuras al completo. Entonces, marco aquí esta línea y marco aquí esta otra. Marco aquí esta y marco aquí la de atrás. Viene desde este punto hasta este, es línea no visible, por tanto va discontinua. Esto irá continuo, continuo. Esto irá continuo hacia esa fuga, ya que las paralelas concurren en un mismo punto. Lo mismo con esta y lo mismo con esta. O sea que tenemos ya ahí una forma prismática con caras cuadradas apoyada en plano horizontal. Bueno, si hacemos lo mismo aquí, aquí el triángulo quedará algo más pequeño que esto porque está más alejado, pero mantendrá los mismos ángulos, será un triángulo semejante. Por lo tanto, puedo trazar aquí el triángulo con esta regla y ahora traer aquí mediante una paralela a este lado tengo ese triángulo. Y lo mismo aquí, a ver si me vale uno de estos triángulos. Bueno, pues tenemos esto, este sirve. O sea que estos triángulos están en verdadera forma, son semejantes, se dice en geometría, ¿no? O también proporcionales. Bueno, pues tenemos ahí entonces ya este otro prisma.
marco esta línea continua y marco esta línea continua. Y esa sería la perspectiva de ambas figuras tal y como la vería el Señor a esta distancia, desde este punto principal hasta el punto de vista, y colocándolo a esta altura, ¿no? A la altura del horizonte, ¿no? Bueno, por último, como no tiene sentido ya las bases sombreadas, pues le quitaríamos ahí el oscuro para que quede mejor y sin más pues le damos un toque a estas caras. Ahora sí que pueden ir algo, pues por ejemplo esta de distinto tono que la otra. Por eso las caras realmente, la otra era una cara que estaba dentro, entonces no tendría sentido darle sombra, pero estas sí que podrían llevar sombra, ¿no? Entonces hacemos las dos cosas. Vamos con el difumino para hacer un degradado más homogéneo. Tenemos esta cara triangular y esta otra cara cuadrada. Lo mismo, cara triangular. Bueno, pues ahí tenemos las dos figuras, ¿no? Recordamos que aquí en planta la tenemos aquí, esta sería una cara y esta tendría aquí su cara.